Hablamos de lo que sucede en la República Argentina y el impacto de la economía en el día a día, en la vida diaria. Colo, bienvenida. Hola Dani, ¿cómo tardes. estás? Muy buenas tardes. Así es. El gobierno porteño, específicamente el Ministerio de Desarrollo Social de la ciudad, relevó la situación. ¿Cómo está impactando la cuarentena? ¿En quiénes, Dani? En los sectores de la clase media baja. Sí. Ese sector que está al borde de la pobreza. Gana un poco más, apenas por encima de la canasta básica que mide la pobreza, 43.800 pesos, por lo cual no es pobre, pero está al borde. ¿Y cuál es la situación? Mirá estos números, Dani, arranquemos. Pero esto es cómo obtienen los datos, a través de la ayuda que están dando en comedores comunitarios y a través de bolsones. En marzo ayudaban a 100.000 personas, ahora, a fines de julio, están terminando de ayudar a 350.000 personas. O sea, triplicaron la asistencia, más del triple, ¿sí? En 4 meses. De estas 350.000 personas, 240.000 es el total que vive en los asentamientos precarios, en los barrios populares, en los barrios más humildes. 240.000 es el total. Por lo tanto, lo que ellos están calculando que hay al menos 110.000 porteños que son los nuevos pobres. Al menos. Esto es solo cotejándolo con la ayuda que están pidiendo para alimentos, porque no tienen ingresos suficientes ni siquiera para comer. ¿Se entiende? Es decir, clase media baja, pobres, que antes no requería de esa ayuda o de alimentos o de ir a un comedor y que ahora sí tienen que ir a un comedor porque no les queda otra opción. Exactamente, ¿no? que justamente lo que ellos marcan es que era una clase que no estaba acostumbrada a salir y a pedir ayuda a comedores y ahora lo están haciendo. Bueno, la variación de sus ingresos de este sector. Cuando hablamos de la clase media baja, ellos la definen como clase media frágil. Son 510.000 personas, 110.000, el 21%, como te dije, ya está al borde de la pobreza, cayó en la pobreza. El 17,7% en estos 4 meses no tuvo ingresos de estas 510.000 personas de la ciudad. Esto es una encuesta que ellos hicieron a un grupo, pero que es representativa a todo el sector, ¿sí? De esta clase media baja en la ciudad. Le disminuyeron los ingresos al 28,8%, o sea, casi a 3 de cada 10 porteños de la clase media baja tuvieron una pérdida de ingresos. ¿Y de cuánto? La mitad que tuvo menos ingresos, uno de cada 2 tuvo una pérdida de la mitad de sus ingresos. Colo, si lo querés resumir, 50%. Partís esto por la mitad. Claro, al 50% no se le modificaron los ingresos. Y al resto, al 50%, porque esto es casi un 50%, exacto, disminuyeron. Pero claro, de ese otro 50%, un 20% no tuvo ingresos, no tuvo nada. No tuvo nada. Y al que le disminuyó la mitad. Claro, o sea, muchísimo. es brutal. Y entonces, ¿cómo se traslada esto? La pérdida de ingresos, próxima placa. Mira, Dani, la verdad que es un análisis bien exhaustivo que hicieron y es muy interesante, por eso te lo traje, porque bueno, te está mostrando qué está pasando no solo con los sectores más vulnerables, sino los que están al borde. El 23%, o sea, 2 de cada 10, redujo el consumo habitual de alimentos, come menos. Y la mitad, el 49%, cambió por productos mucho más económicos, cambió de marcas, por productos más baratos para poder seguir comiendo. Y los hogares con niños, esto es gravísimo, los hogares con niños son los que más recortaron alimentos. Los chicos, que son los que más lo necesitan. En estos hogares es donde se dejó de consumir más alimentos. Insistimos, se está pidiendo mucha ayuda en los comedores, ya sea de la ciudad y de la nación también, ¿sí? Recuerden que también la asistencia se da a través de nación. Estos son datos específicamente de lo que maneja ciudad y que en nación es idéntica la situación. Se triplicó la ayuda en todos lados, en nación y provincia. Y esto, Polo, esta caída en el consumo de alimentos, que se la sumás a lo que sucedió en los últimos 4 años con los jubilados y sobre todo con los chicos, la caída en el consumo de leche y en los hogares de menos recursos además. Es decir, no la caída en el consumo de leche en los hogares de más recursos. La verdad que es gravísimo, o sea, todo acumulado es gravísimo y nos hace ver una realidad que requiere de más ayuda urgente, más ayuda de la que se está dando ahora, ¿no? Tal cual. Y bueno, tal como vos lo decís, la semana pasada el INDEC justamente habló de el 60% de los niños y adolescentes de la Argentina que van a caer en la pobreza a fin de año por toda esta situación que estamos viendo. Mirá, otro dato, la mitad de los hogares de la clase media baja de la ciudad también recortó no solo alimentos, sino dejó de consumir o de pagar algún servicio, luz, gas, internet, teléfono, directamente, al menos uno de esos servicios dejó de pagarlo durante la cuarentena. Y el 37%, o sea, 4 de cada 10 hogares, se endeudó. ¿Cómo? Sacando un crédito, un préstamo o pagando con más cuotas o dejando también de pagar algunos gastos cotidianos fuera de los servicios.
El 10% del total de estos hogares, Sí. o sea, 510.000 personas, como te dije, el 10% en su vida había tenido alguna vez ayuda del Estado. Digamos, esto le preguntaron antes de la cuarentena, cómo era la situación antes de la cuarentena. Ahora, de los que se quedaron sin ingresos, el 16% está teniendo asistencia del Estado, que recordemos es mucha.